la magnitud que mide la distancia en función del tiempo, y quién es la magnitud que mide la velocidad en función del tiempo. Nosotros en el auto tenemos un instrumento que mide la velocidad en función del tiempo. ¿Alguno de ustedes saben cuál es el instrumento que mide la velocidad en función del tiempo? ¿Velocímetro? Bien, el velocímetro. El velocímetro a nosotros nos indica o nos dice 20 kilómetros por hora o 120 kilómetros por hora. ¿Qué significa ese 120 kilómetros por hora? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué significa 120 kilómetros por hora? ¿Nadie? Decir que el auto tiene una velocidad de 120 kilómetros por hora significa que el móvil, el auto, la bici o lo que fuera, le vamos a poner móvil, que significa cualquier cosa que se mueve, recorre 120 kilómetros en una hora. Eso significa ir a 120 kilómetros por hora, que por cada hora que pasa, yo recorro 120 kilómetros. ¿Sí? ¿Qué magnitudes relaciona ese 120 kilómetros por hora? Relaciona los 120 kilómetros, que es distancia, con la hora, que es tiempo. O sea que está relacionando la distancia en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, la magnitud que mide la distancia en función del tiempo es, en realidad hay dos, la rapidez y la velocidad. Esas dos magnitudes miden la variación de la distancia en función del tiempo. Entonces, la respuesta al crucigrama es o bien rapidez o bien velocidad. Ahora, ¿alguien tiene idea cuál es la diferencia? ¿Se entiende esto? Antes que lo borre. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Perdón, es que tengo chueca la computadora, así que no les veo las caritas. ¿Alguien tiene idea cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? Primero que nada hay una similitud importante, y es que ambas miden la relación de la distancia en función del tiempo. Entonces ustedes me dirán por qué hacemos la diferencia entre rapidez y velocidad. Porque la rapidez es una magnitud escalar. Entonces, la rapidez no tiene en cuenta ni la dirección ni el sentido del movimiento. ¿Sí? O sea, yo puedo decir que voy a 120 kilómetros por hora, pero si no indico en qué ruta estoy, en qué dirección voy, hacia dónde me estoy dirigiendo, ni nada, estoy hablando solamente de rapidez. O sea, en realidad el velocímetro del auto me marca rapidez, porque lo único que me dice es qué distancia recorro en qué tiempo. ¿Sí? En cambio, la velocidad es una magnitud
vectorial. Eso significa que la velocidad tiene dirección y tiene sentido, ¿sí? Entonces, cuando yo simple y sencillamente digo, voy a 12 kilómetros por hora, estoy en realidad hablando simplemente de rapidez, ¿sí? Estoy diciendo, valga la redundancia de la palabra, cuán rápido voy. Ahora, si yo digo, voy a 12 kilómetros por hora en la ruta a San Lorenzo y yendo desde Salta hasta San Lorenzo, estoy hablando de velocidad, porque estoy indicando la dirección, que es la ruta por la cual me estoy moviendo, y estoy hablando de sentido, porque estoy indicando desde dónde hacia dónde voy, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy caminando por la cuadra del colegio, pero no digo en qué sentido voy, y digo voy a 10 metros por segundo, estoy especificando solamente mi rapidez. Ahora, si yo digo voy a 10 metros por segundo en la cuadra del colegio, específicamente en la España, desde la Luis Güemes hacia la Luis Patrón Costa, estoy dando la velocidad, porque estoy indicando la dirección que tengo, que es la calle España, y estoy indicando el sentido, que es que estoy yendo desde la Luis Güemes hacia la Luis Patrón Costa. ¿Se entiende la diferencia entre rapidez y velocidad? Sí, profe, clarito. De todas maneras, en los problemas básicos, se utiliza, ¿vieron como peso y masa que nosotros decimos me voy a pesar a la farmacia y ustedes ya aprendieron que en realidad cuando ustedes dicen 75 kilogramos es masa y no peso? ¿Se acuerdan que lo vimos? Que hay, digamos, una confusión en el uso cotidiano de la palabra y nosotros en el uso cotidiano utilizamos la palabra peso cuando en realidad queremos decir masa. Acá con la velocidad y con la rapidez pasa lo mismo. En la cotidianeidad, en el uso cotidiano de la palabra, nosotros usamos velocidad como si fuera rapidez. Entonces, en la mayoría de los problemas a nosotros se nos pide velocidad, cuando en realidad lo único que encontramos es la parte escalar, o sea, encontramos la rapidez, pero no hablamos ni del sentido, ni de la dirección del movimiento. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, en su crucigrama irá o la palabra rapidez o la palabra velocidad. Miren la cantidad de letras que tiene la palabra. Y la otra les habla de que mide el cambio de velocidad en función del tiempo, ¿sí? Y ahí entra algo que ustedes hablaban o utilizaban, digamos, en el lenguaje cotidiano cuando veíamos las leyes de Newton. ¿Se acuerdan que si yo les ponía un hombrecito que cargaba o que arrastraba una sola caja y les ponía otro hombrecito que arrastraba dos cajas iguales así? Ustedes me decían que el hombrecito A se iba a mover más rápido que el hombrecito B. ¿Se acuerdan que decían así? Que en realidad yo muchas veces les corregía y les decía que el hombrecito A iba a tener una aceleración mayor que B. Nosotros vemos un movimiento más rápido en A que en B, pero en realidad lo que pasa es que el cambio, al tener una sola cajita, el cambio de la velocidad de A va a ser más rápido que el cambio de la velocidad en B. Y ese cambio de velocidad lo toma o lo mide la aceleración. O sea que la magnitud física que mide la manera en que cambia la velocidad en función del tiempo es la aceleración.
¿sí? La aceleración se estudia también en cinemática porque hay... ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. En física, en cinemática en particular, se estudian un montón de tipos de movimientos. Hay movimientos en línea recta, hay movimientos circulares, hay movimientos en forma de onda. Nosotros en primer año nos enfocamos solamente en dos movimientos, y que son los movimientos rectilíneos. O sea, nosotros no estudiamos movimientos que no sean en línea recta, ¿sí? Agustín, gracias, ya le di ingreso a Milagro. Nosotros estudiamos los movimientos rectilíneos porque son los más sencillos de trabajar en lo que hace a formulerío para ustedes, que nos faltan herramientas matemáticas. Entonces, todos los movimientos que nosotros estudiamos son movimientos rectilíneos, o sea, movimientos en línea recta. Dentro de los movimientos en línea recta hay dos grandes grupos. Nosotros nos vamos a dedicar por el tiempo que nos queda solo al primero. Y los tipos de movimientos son cuando tienen velocidad constante, y cuando la velocidad varía. Este es nuestro movimiento cotidiano. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo voy en el auto o voy en el colectivo acelera, cambia su velocidad y aumenta. En la esquina frena, cambia su velocidad y disminuye, ¿sí? Entonces, nuestros movimientos cotidianos son movimientos variados. Pero para iniciar el estudio es más fácil aquel movimiento que tiene velocidad constante. Entonces nosotros vamos a estudiar movimientos en donde el automóvil o lo que fuera tiene un movimiento ideal. No hay frenos, no hay cambios de velocidad, no hay aumentos, no hay disminuciones. Es aburridísimo, se mueve siempre igual. Siempre en línea recta y siempre en la misma velocidad, ¿sí? El paso siguiente sería estudiar el que varía, ¿sí? Pero no creo que nos llegue el tiempo, ¿sí? Acuérdense que si se desconecta, nos volvemos a conectar hasta las 9, ¿no? Si ustedes lo buscan en los libros o en internet, el movimiento a velocidad constante aparece como MRU. ¿Qué significan esas siglas? M de movimiento, R de rectilíneo y U de uniforme. ¿Qué significa este uniforme? Que la velocidad no cambia, ¿sí? Y el variado aparece como movimiento rectilíneo variado. Fíjense que cambia la U por la B. Uniforme porque la velocidad es constante, B de variado porque la velocidad cambia, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, Entonces profe. nosotros nos vamos a dedicar a estudiar o a analizar un movimiento ideal, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, por ejemplo, sería el movimiento del planeta Tierra es un movimiento uniforme, porque la velocidad de la Tierra alrededor del Sol es siempre la misma. ¿Por qué no está incorporada acá? Porque no es rectilíneo, ¿sí? Es un movimiento elíptico uniforme. Entonces tiene otros estudios, pero sí mantiene constante la velocidad. Nosotros vamos a tener en juego las dos cosas. Tiene
trayectoria rectilínea, y encima tiene velocidad constante. ¿Sí? Eso es lo que nosotros nos vamos a dedicar a estudiar, porque a nosotros lo que nos interesa, en principio, es que ustedes aprendan a trabajar con una de las preguntas del crucigrama, y es con la velocidad. Entonces, lo que nos interesa es que ustedes aprendan a resolver problemas en donde se les pide alguno de los tres datos, o la velocidad, o la distancia, o el tiempo. Volviendo al concepto de que en realidad trabajamos con rapidez, no con velocidad. ¿Alguien tiene idea cuál es la fórmula de velocidad? Piensen que hace un ratito nosotros dijimos que un ejemplo de velocidad es este, y que significa que nos desplazamos a 120 kilómetros en una hora. El tiempo. ¿Cómo? El tiempo. Bien, esto es tiempo. Y la distancia. Esto es distancia. Y esto es velocidad. Si ustedes miran, a ver, traten de mirar y traten de pensar, ¿qué fórmula tendría la velocidad si la unidad es kilómetros sobre hora? ¿Sería una multiplicación o sería una división? Una división. Bien. Sería una división porque las unidades están dividiéndose. De esa división, ¿qué magnitud pondré arriba y qué magnitud pondré abajo? El desplazamiento arriba y el tiempo abajo. Perfecto. ¿Por qué? Porque este tiene unidad de longitud, que es kilómetro, y t tiene unidad de tiempo, ¿sí? Por eso es que hablamos de kilómetros sobre hora. Esto que ustedes acaban de hacerme escribir a mí en el pizarrón es la fórmula estrella del práctico número 18, ¿sí? Es la fórmula que a nosotros nos va a permitir calcular la velocidad si sé distancia y tiempo. Me va a permitir calcular la distancia conociendo la velocidad y el tiempo. Y nos va a permitir calcular el tiempo sabiendo la velocidad y la distancia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Como hacíamos en dinámica, despejando, ¿sí? Si yo sé que la fórmula es velocidad igual a distancia sobre tiempo, esta formulita a mí me va a permitir encontrar velocidad, conociendo distancia y conociendo tiempo, ¿sí? Si yo quiero encontrar la distancia, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar el tiempo por la velocidad. Perfecto, yo paso el tiempo multiplicando y me queda despejada la distancia y me permite encontrar la distancia. Y si yo quiero encontrar el tiempo, ¿qué tendré que hacer? ¿De dónde está más fácil despejar el tiempo? ¿De acá o de acá? Nos despertemos. ¿De dónde está más fácil despejar el tiempo? ¿De acá o de acá? ¿Cómo me quedaría el tiempo? Fíjense que acá lo tengo multiplicado por la velocidad. Si yo lo quiero despejar, ¿qué tendría que escribir? Distancia sobre velocidad, y me va a quedar despejado
el tiempo. Si ustedes buscan en internet, hay un triangulito que a mí me resulta odioso porque no piensan, pero que es bastante útil. Ese triangulito tiene la velocidad acá, la distancia y el tiempo. Y ustedes me preguntarán por qué ese orden. Porque fíjense que si yo tomo la velocidad, las otras dos magnitudes están distancia arriba, tiempo abajo. Me determinan esa forma. Si yo analizo la distancia, ¿qué pasa con la velocidad y el tiempo? Están a la misma altura, eso significa que se están multiplicando. Y si quiero el tiempo, ¿qué pasa con las magnitudes? Tengo distancia arriba y velocidad abajo, eso significa que se están dividiendo. La ubicación del triángulo me da el despeje que tiene que tener cada una de las variables para encontrarse. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Supongamos, ¿sí?, que nos piden encontrar la velocidad de un móvil que se desplaza 20 metros en 15 minutos. Y me piden que la exprese en metros sobre segundo. Ideas. Nos despertamos. Ideas. ¿Cuál dijimos que era la velocidad? ¿Cuál dijimos que era la fórmula para calcular la velocidad? Distancia sobre tiempo. Bien. Nuestra fórmula es que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Esa es nuestra fórmula. Ahora, ¿cuáles son nuestros datos? 20 metros y 15 minutos. Bien, ¿estos 20 metros qué son? Distancia. Distancia. ¿Y estos 15 minutos qué son? Tiempo. De tiempo. Tiempo. Bien. O sea que yo podría pensar directamente en dividir y decir mi velocidad va a ser igual a ¿qué? A 20 metros. A 20 dividido 15 Bien, a 20 minutos. Dividido 15 minutos. ¿Y cuánto me dan esos 20 metros dividido 15 minutos? Vamos. Da 1.3 periódico. Bien, 1,3 periódico metro sobre minuto. Y habitualmente lo hubiéramos dejado ahí, y ahí está uno de los mayores errores que cometemos, y es olvidarnos de leer lo que queda. Fíjense que acá dice expresar en metros sobre segundo. Entonces, lo que yo hice, ¿está bien? No, porque falta. en minutos y no en segundos. Bien, no está mal, pero falta. Alguien de ustedes lo dijo. Falta. Está bien lo que hicimos, ¿sí? O sea, la velocidad efectivamente es 1,3 periódico metros sobre minuto. El problema es que no está expresado en las unidades que me piden. Entonces ahí tengo dos opciones. O utilizo lo que ya encontré y aplico factores de conversión, o leo de entrada, y si leo de entrada me fijo qué hacer de entrada.
Entonces tenemos dos formas. La primera forma es, bueno, ya que trabajé, hice esto, convierto mis unidades y digo, bueno, 1,3 metro sobre minuto. ¿Cuántos factores de conversión voy a necesitar? La unidad que necesito es metro sobre segundo. ¿Cuántos factores voy a necesitar? ¿Cuántas conversiones tengo que hacer? Solamente una, exactamente. Solamente el minuto a segundo. Entonces, ¿cuántos factores voy a necesitar? Uno, que me convierta los minutos en segundos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la equivalencia? Que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, ese 1,3 periódico, aplicándole ese factor de conversión, ¿cuánto me quedaría? 180 segundos. ¿Por qué 180 segundos? 78 segundos. ¿Qué cálculo han hecho para que me dé el 180 y para que me dé el 78? Sí tenemos que hacer este cálculo de acá. El minuto se va con el minuto y tenía que hacer el 1,3 por 1 dividido 60. Chicos, ya lo vimos. Estar en la virtualidad no significa que no tenemos que estudiar. Profe, a mí me dio 0,021. Bien, Valentina, 0,0. En realidad si usamos todos los decimales da 0,02 periódico. Vos debes haber tomado solamente el 1,3. Metro sobre segundo y tenemos en las unidades que a mí me piden. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los factores de conversión ahora? Sí, profe. Y la otra forma es haber leído de entrada. Y es haber dicho, bueno, la distancia son 20 metros. ¿La tengo en la unidad que necesito para la velocidad? Sí, porque la velocidad me la piden en metros sobre segundo. Entonces la distancia la tengo en metros, está bien. El tiempo me resulta útil. Tengo 15 minutos. No, bien. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Convertir. Transforma los 15 en segundos. Bien. ¿Y cuántos segundos son esos 15 minutos? 900 segundos. 900. Bien, son 900 segundos. Y con las unidades que me resultan útiles, porque ya tengo los metros y ya tengo los segundos, recién vengo y calculo velocidad y digo, bueno, es distancia, 20 metros, sobre tiempo, 900 segundos. Fíjense que es el mismo procedimiento que usábamos para dinámica, ¿sí? Y 20 dividido 900, ¿cuánto me da? 0,02 y periódico. Bien. O sea que me da lo mismo que utilizar factores de conversión. ¿Cuál usan? Cualquiera de las dos, porque está bien. ¿Se entiende cómo encontramos velocidad? Conociendo distancia y conociendo tiempo. Sí, profe. Bien. Vamos profe. entonces. ¿Cómo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a ver ahora cómo hacemos para calcular la distancia conociendo velocidad y conociendo tiempo. Fíjense que acá mi incógnita o lo que no conozco es la distancia.
Estos 50 metros sobre segundo, ¿qué son? La velocidad Velocidad. Y estos 15 minutos, ¿qué son? Tiempo. del tiempo. Fíjense que en este problema fuimos buenitos y no pedimos una unidad para la distancia, o sea que cualquiera viene bien. Los metros, los kilómetros, los hectómetros. El problema acá es que la velocidad está en metros sobre segundo y el tiempo está en minutos. ¿Puedo mezclar? No. Bien. No puedo mezclar unidades. Si no puedo mezclar unidades, ¿qué voy a hacer? Transformar ¿Qué? los 15 minutos a segundos. Bien. Ese tiempo que está en 15 minutos, lo voy a pasar a segundo. ¿Para qué? Para que me quede la unidad de tiempo equivalente con el tiempo utilizado en la velocidad. Entonces, esos 15 minutos eran 900 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, recién ahora me voy a ocupar de ir y de ver mi fórmula. Nosotros habíamos dicho que velocidad era distancia sobre tiempo. Y habíamos dicho que si queríamos despejar la distancia, nos quedaba que la velocidad por el tiempo era la distancia. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. ¿Conozco la velocidad? Sí. Y son 50 metros sobre segundo. ¿Conozco el tiempo? Sí. También. Sí. Y habíamos dicho que estos 15 minutos no nos servían porque acá estaba en minuto y acá estaba en segundo, o sea que yo voy a utilizar estos 900 segundos. Y eso va a ser la distancia. ¿Qué pasa ahora? Estos segundos con estos segundos se van. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por lo tanto, la única unidad disponible es el metro. ¿El metro es unidad de distancia? Sí. Sí. Bien. Entonces estamos haciendo bien. Lo único que nos queda entonces es multiplicar los 50 con los 900. Este está fácil de hacerlo sin calculadora. 5 por 9, 45. 45. 45.000 daría. Y me quedan 1, 2, 3 ceros. Entonces agrego los ceros y me da el 45.000 que estaban diciendo ahí. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo calculamos distancia conociendo velocidad y conociendo tiempo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Igual saben que cualquier cosa preguntan si algo no saben, ¿no? Y por último, vemos cómo encontrar el tiempo conociendo distancia y conociendo velocidad. Entonces, acá tenemos que nuestra incógnita es el tiempo. Estos 28 metros son... ¿Qué son? Distancia. Distancia. Bien. Y estos 20 metros por minuto, Velocidad. Velocidad. Ah, velocidad. y me piden expresar en segundos. Pregunto, ¿me convendrá, y piénsenlo bien, ¿me convendrá transformar esa velocidad a metros sobre segundo? ¿O será más fácil encontrar el tiempo en minutos y después convertirlo a segundos?
Yo creo que será más fácil encontrar Yo creo que el tiempo encontrar el minuto y después el No, y segundo. después transformarlo en segundo. Bien. De todas maneras, cualquiera de los dos métodos que usen tiene que dar igual, pero aprovechen para aprender algo más, y es a descubrir cuál es el camino más sencillo. En este caso, el camino más sencillo es encontrar el tiempo en minutos y después convertir a segundos, ¿sí? Entonces vamos a encontrar ese tiempo en minutos. Nosotros habíamos dicho que nuestra velocidad era distancia sobre tiempo. Y habíamos dicho también que si despejábamos y multiplicábamos velocidad por tiempo, obteníamos distancia. Y entonces, si nosotros queremos encontrar el tiempo, ¿cómo la terminamos de despejar? Distancia dividido la velocidad. Bien, distancia dividido la velocidad. Si yo hubiera dibujado mi triangulito, no sé si me va a salir muy bonito, yo hubiera puesto velocidad acá, tiempo acá, y distancia acá, y por lo tanto me hubiera quedado que el tiempo lo encuentro haciendo distancia sobre velocidad, que es lo que nosotros encontramos. ¿Sí? O sea que hicimos bien. Entonces, si yo quiero encontrar ese tiempo, ¿qué voy a escribir arriba? Los 28 metros arriba. Bien. Arriba. Y abajo. Los 20 metros sobre minuto. Bien. ¿Cuánto me da ese tiempo? ¿Cuánto es 20? 28 dividido 20. 1,4. Perfecto. ¿Qué unidad? Tan feas las unidades. ¿Qué unidad? Minutos porque tachamos los 2 metros. Bien. Por un lado, es una cuestión de lógica, que es minutos. ¿Por qué? Porque si estoy encontrando tiempo, ¿sí? La unidad de tiempo que tengo disponible en esta fórmula es el minuto. Ahora, creo que fue Joaquín el que habló porque no los tengo en pantalla. Si yo tengo metro sobre minuto, es una división de fracciones como la que hacían en la primaria. ¿Sí? Este metro se va con este metro y me queda esta división de acá. Acá me queda un 1 y acá me queda un 1. ¿Cómo se divide en fracciones? ¿Se acuerdan que se divide multiplicando cruzado? Entonces yo voy a hacer 1 por minuto, minuto, y 1 por 1, 1, y por lo tanto me queda solamente los minutos. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Entonces, ya lo tengo en minutos. ¿Qué me falta hacer? Transformar el Transformarlo a 1,4 a segundo. Bien. ¿Y qué tendría que hacer con ese 1,4 para transformarlo en segundo? Multiplicarlo por 60. Bien. ¿Cuánto me da? 84. Bien. Y por lo tanto, el tiempo que necesita es de 84 segundos para recorrer 28 metros si va a 20 metros sobre minuto. ¿Más o menos se entendió? Sí.